Este tema, el título solo, ya fue para mí una gran provocación. Me encantan las provocaciones, así que voy a intentar hacerlo como les dije, me dijeron unos 30 minutos y voy a pasar por estos desafíos éticos de la pandemia producida por este nuevo agente, como se dijo recién, casi desconocido, que es el SARS-CoV-2, hoy llamado COVID-19. Me gustaría comenzar por apenas un pantallazo, de decir que todos ustedes saben, porque lo hemos leído en prácticamente todas las publicaciones, que esto comenzó como una infección, probablemente producto de una contaminación desde el mundo animal a los seres humanos, y no sabemos bien la fecha. En realidad puede haber sido entre noviembre, diciembre, pero se conoció en el mundo a partir de enero, en una ciudad de China llamada Wuhan, y que luego se expandió de manera, yo diría, más que exponencial al mundo entero. Estoy mostrando ahí el mapa que copié ayer el mapa de Johns Hopkins University, que está diariamente actualizando la manera en la que se ha expandido la pandemia en el mundo entero en apenas 4 meses, ¿no? Teniendo en este momento ya 264.000 defunciones. Esto fue de la tarde, así que puede ser que ya estos números haya cambiado, y no menciono los casos porque ustedes saben que eso depende totalmente de la cantidad de testeos, o sea, pero sí sabemos que ha producido esa cantidad de defunciones. Y lo que más me importa marcar en esto, sobre todo, es qué nos puso frente a qué nos puso la pandemia de inmediato. En primer lugar, yo creo que puso en evidencia las deficiencias, de alguna manera, que teníamos en nuestros países, todos los países del mundo, como resultado de una política neoliberal global de mercado de los últimos, yo diría, 30 años, fuertemente de los años 90, que ha tenido un impacto enorme, no solo en los servicios de salud, que es en lo general en lo que nos fijamos, sino en la política, en la economía y en el campo social y ambiental. Entonces, esto es lo que primero nos muestra el escenario. Vamos a entrar un poquito más en detalle de eso. Y el segundo aspecto muy relevante es que nos presenta en un escenario de enorme incertidumbre. Y es una incertidumbre que tiene que ver de alguna manera con una imposibilidad de los servicios de salud, del campo de la salud, pero también del campo científico, para dar respuesta eficaz y de calidad, precisamente porque, como se mencionó, este es un agente cuya modalidad, cuyo origen y cuya forma de transmisión no conocemos, y todavía no contamos con ninguna intervención terapéutica eficiente probada, por lo menos al momento. Así que el impacto, esta incertidumbre que decíamos, no es solo del campo científico y del campo sanitario, sino también que tiene un enorme impacto en lo social y también en lo político. Y vamos a entrar un poquito a eso. Y desde ya nos pone frente a un escenario para mirar el futuro con una cantidad de interrogantes que solo las vamos a dejar planteados, ¿no? Me importa en primer lugar, como se dijo, bueno, desde China hasta América Latina, decir bueno, la verdad que hablar tanto de muertes nos ha permitido, lamentamos mucho tener que hablar de muertes, pero nos ha permitido poner en agenda precisamente cuáles son la cantidad de muertes que tenemos en el mundo, producto precisamente del impacto de la desigualdad en el mundo, y que hasta hoy o hasta estos últimos meses, verdaderamente de lo que hasta hoy, estos últimos meses, se hablaba muy poco, ¿no? Y que son casi todas enfermedades previsibles o predecibles, y que se pueden evitar. Solo para poner algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud, sabemos ya que mueren 4.000 personas por día de tuberculosis en el mundo, 8.500 niños mueren por desnutrición, y que solo en el año 2017 murieron 6.3 millones de niños por causas previsibles. Esto solo para dar un panorama de que estas 250.000 muertes deben ponerse en esta agenda del mundo. Cada año también hasta 650.000 personas mueren como resultado digamos, de la gripe estacional.
y otras enfermedades transmisibles producen un impacto enorme y las no transmisibles. Pero quiero decir, hay que tener un mapa de la causalidad de mortalidad porque yo creo que también nos ha impactado muchísimo la cantidad de muertes porque han sido en muy poco tiempo, pero también porque han afectado primero a los países del primer mundo. Mientras que muchas veces las muertes del tercer mundo, por ejemplo, estamos presenciando en nuestros países la situación del dengue o la malaria, muchas veces pasan desapercibidas. ¿Y cómo llega, y me importa mucho, cómo llega la pandemia a América Latina y el Caribe? Y esto es un diagnóstico que precisamente hicimos el año pasado como parte de la estrategia para la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, y presentar por lo menos algunas características que son muy importantes porque tiene que ver con las respuestas que están pudiendo o no dar los estados a la llegada de la pandemia. En primer lugar, la profunda desigualdad. Esto no es una novedad, América Latina lo sabemos todos, es el continente con mayor desigualdad del mundo, tiene la mayor brecha de desigualdad en términos de índice de Gini, y esta desigualdad se presenta en algo que la CEPAL ha llamado una matriz que está marcada por la clase social, por la edad, por el género, por la etnia y por la posición geográfica, particularmente regiones rurales y urbanas. Entonces, quienes suman estas distintas características dentro de la misma matriz, evidentemente están en una situación de desigualdad muy profunda. La pobreza, que ya desde el año pasado, fines del 2019, se amenazaba con la habilidad de casi 30 millones de personas que habían logrado salir de la pobreza y que estaban en riesgo de volver. Hoy ha publicado hace menos de 15 días CEPAL un nuevo documento diciendo que ya es un hecho que ese número o más de personas van a regresar a la situación de pobreza en la región. Distintas formas de violencia que sabemos, Centroamérica en particular, pero todos los países tienen expresiones de formas distintas de violencia, con una gran cantidad de personas que están realizando desplazamientos. Yo le escribí ahora que sí, que comenzó ya. ¿Hola? Doctor. Sí, ¿está bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, continuamos. Tengo un retorno. No, entonces, las migraciones que son a veces desplazamiento forzoso y otros voluntarios que tienen que ver con la situación tanto de violencia como de pobreza. A fines del 2019 se vivía en toda la región una gran cantidad de conflictos sociales que se vieron de alguna manera silenciados por las cuarentenas en los países, relacionados con conflictividad social y política. Y hemos sido, y esto hay que marcarlo, un continente muy golpeado por el cambio climático y las distintas, ustedes lo saben muy bien, el Caribe es una de las zonas que más impacto tiene, y una gran conflictividad con los distintos modelos de extracción y modelos de explotación de los recursos naturales. Esta era una situación en la que vivía la región, ya estábamos complicados a fines del año pasado y viene esta pandemia que encuentra esta región. Pero tuvimos algo bueno, y es que la pandemia nos dio tiempo, porque llegó después que ver el escenario en el que habían entrado los países europeos, y también nos permitió de alguna manera tomar esos ejemplos, para bien o para mal, que habían tomado distintos países. Me gustaría entonces entrar y presentar solamente 4 planos de problemas éticos que creo que se podrían un poco arbitrariamente intentar definir de esta pandemia en América Latina y el Caribe. Uno relacionado al campo macropolítico, económico, social y sanitario. Voy a entrar en eso brevemente. Un segundo plano que se relaciona sobre todo con el gran problema del acceso y el derecho a la salud, pero fundamentalmente el acceso a los sistemas sanitarios y a los sistemas de salud en la pandemia. Un tercer problema que es probablemente del que más se ha hablado, pero que en realidad en nuestros países todavía no ha tenido una enorme necesidad de ser aplicado, salvo en algunos sitios, que es el de los conflictos éticos relacionados a la selección de pacientes para la microasignación
de recursos en cuidados críticos, y finalmente dejar enunciado algunas grandes reflexiones sobre el futuro, sobre lo que nos interpela la pandemia de COVID-19. Quería en primer lugar comenzar por lo macropolítico, y es algo de lo que la bioética es algo que la bioética no puede renunciar porque afecta directamente a algunos aspectos que tienen que ver con las medidas que han tomado los estados para prevenir la propagación de la enfermedad. Y son las medidas de aislamiento o confinamiento, tanto forzoso como voluntario, dependiendo de los estados. Algunos estados han hecho medidas más restrictivas y otros menos restrictivas. Después podemos hablar de algunos de esos ejemplos, ¿no? Lo interesante es que estas medidas han de tener una serie de impactos que no solo son inmediatos, sino que los vamos a ver a corto, mediano y a largo plazo también, en relación no solo al aislamiento, sino a los efectos que el aislamiento produce. Un primer gran campo del debate me parece que está relacionado fundamentalmente con este enorme debate entre la protección del bienestar colectivo, la priorización del bienestar colectivo por contrapartida de sobrepasar o de alguna manera postergar algunas libertades y derechos individuales. Esta es una discusión que desde ya no es nueva, ya lo tenían los primeros movimientos higienistas a principios a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pero creo que hoy como nunca se ha planteado, sobre todo en términos de cuál puede ser el límite hasta dónde los estados pueden llegar en el afán de promover el bien común y promover la salud colectiva, si es que esto ha de alguna manera violar derechos individuales y qué libertades no podrían ser nunca violadas. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado un documento muy interesante cuyo nombre es Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, donde están contemplados, creo, está contemplada gran parte de esta discusión. Voy a hacer una recomendación enseguida sobre esto. El segundo gran tema que se discute hoy en todos nuestros países es esta, yo digo, falsa dicotomía entre economía versus salud. Y digo que es falsa porque evidentemente todo lo que hoy estamos haciendo para evitar la propagación de la enfermedad en términos de aislamiento y de alguna manera suspensión de las actividades va a tener un enorme impacto desde ya en el empleo, en el desarrollo y en la economía de los países. Este impacto se va a ver reflejado en determinantes sociales de la salud y también en lo que conocemos como derechos económicos, sociales y culturales. Por tanto, de alguna manera es como un boomerang que va a regresar, también impactando en la salud. Por eso el equilibrio de cómo ir manejando las medidas de aislamiento con la apertura de la actividad económica de los países en América Latina es muy importante. Y finalmente, decir que las medidas de aislamiento están teniendo un enorme impacto psicofísico y social en determinados grupos, particularmente los grupos más vulnerables, pero con un impacto muy fuerte en por ejemplo, los grupos vulnerables que están en sus propios domicilios, como son los grupos de personas con discapacidad, los adultos mayores, y también, sin lugar a duda, un enorme problema con la violencia de género que se ha incrementado. Primero la violencia doméstica, pero también, entre otros, muchísimos problemas que no voy a poder detallar. Así que quería dejar planteados estos tres grandes bloques de temas que plantea el aislamiento y dejar como una recomendación, entre comillas, que tiene que ver con esto que tanto con lo que ha recomendado la Comisión Interamericana como el Comité Internacional de Bioética de UNESCO, que el cuidado de la salud colectiva no debería sobrepasar los límites que establece el respeto por la dignidad humana, la justicia y los derechos humanos, salvo en situaciones completamente excepcionales. Entonces, que el límite
para, digamos, las situaciones de excepción que han sido decretadas por algunos gobiernos, tiene que ser siempre el Estado de Derecho y el sistema democrático, más allá del cual no debería pasarse nunca. Y me parece que todas las decisiones que tomen los estados requieren de un mínimo consenso social, pero sobre todo de la participación de instituciones como son los comités nacionales de bioética, que esperan o tienen la expectativa de contar con una cierta representatividad de opiniones, de visiones y de disciplinas que pueden ser una ayuda para estas decisiones tan complejas. El segundo plano que me parece importante dejar plantear es el del acceso. Pero yo me voy a referir fundamentalmente al acceso al primer y segundo nivel de asistencia, porque creo que esto es sobre todo el problema más crítico que viven nuestros países, no ahora, sino ya de antes, ¿no? Y se presenta como un problema ético fundamental, como la forma en la que se debe resguardar la protección al derecho a la vida, la salud y la integridad en términos de acceso universal, igualitario y equitativo de todos los individuos sin discriminación de ningún tipo, ahora en la situación de la pandemia. Y vamos a ver por qué esto se torna de principal importancia. En primer lugar, porque nuestros sistemas de salud ya traen una historia de un profundo desfinanciamiento y empobrecimiento, como producto también de las políticas de achicamiento del Estado, pero también de fortalecimiento de las instituciones de salud. Y eso se ve reflejado en la capacidad instalada, en la cantidad de recursos con los que se contiene, en la derivación al sector privado de una cantidad de prestaciones y en la extremadamente baja soporte salarial o compensación salarial que tienen la mayor parte de los profesionales de la salud cuando no tienen que estar expuestos a el múltiple empleo en la mayoría de nuestros países o a situaciones que se han llamado de proletarización médica. Por decir médica, a todo el equipo de salud. Y por otro lado, el segundo punto respecto al acceso es que el aislamiento domiciliario, como mencionábamos antes, pone en peores condiciones de acceso a determinados grupos vulnerables. En ese sentido, la mayor parte de los gobiernos de nuestros países, y yo creo que digo de nuestros países porque no creo que muchos países europeos hayan tenido la posibilidad de hacerlo, han desarrollado planes para enfrentar la pandemia que al menos tienen 3 dimensiones. Una primera evaluación, que significa, bueno, con qué contamos, qué tenemos, y en esa pregunta qué tenemos habrá que ver qué es lo que contamos, si contamos solo el sector público o contamos todos los recursos de los que disponen los países en una fuerte alianza entre sector público y privado, una estrategia de contingencia para prepararse para la situación que puede ser crítica y un plan de crisis. Y hablamos de plan de crisis cuando nos referimos a ese colapso al que se han visto expuestos algunos países, sobre todo los países europeos, en términos de cuidados críticos. Así que me voy a referir fundamentalmente a la relevancia que creo tiene este plan de contingencia, que es en el momento en el que estamos la mayoría de los países latinoamericanos. Creo fundamentalmente que esto es el momento más relevante, sobre todo porque fortalecer la promoción y la protección de la salud está orientado al 80% de las personas, de las comunidades que no van a requerir internación en el momento de la pandemia. Ya sabemos que de todas las personas que se ven expuestas al virus, el 80% va a tener síntomas leves o no va a requerir o no ningún síntoma. Solo 15% de las personas va a requerir una asistencia, generalmente internación, y el 5% va a requerir de cuidados críticos. Entonces nos importa este 80% de la población, sobre todo para fortalecer las acciones sanitarias y poner énfasis en las personas que están en condiciones de desigualdad en el acceso, porque ya lo estaban antes, no solo al primer nivel, sino al segundo nivel de asistencia. Creo que hoy, como nunca, hay que fortalecer
surge la demanda de aquellos equipos interdisciplinarios de atención primaria de la salud que fueron perdiendo completamente relevancia en nuestro sistema de salud, lamentablemente, salvo en las zonas rurales, porque no es la ambulancia del sistema prepago que tenemos de emergencia domiciliaria un equipo de atención primaria de la salud. Ese es un médico que acude a nuestro domicilio cuando lo llamamos, pero no es un equipo de salud de atención primaria, de primer nivel de asistencia. Y se hace necesaria también una fuerte coordinación entre los sectores públicos, privados, y una, digamos, agenda de referencia y contrarreferencia con el segundo y tercer nivel de asistencia. Esto plantea un enorme problema, sobre todo, como decíamos, en países donde la medicina privada ha tomado un enorme espacio, y ver qué capacidad tienen los estados para decirle al sector privado: sí, vamos a trabajar todos juntos y ustedes también van a trabajar, no solo con aquellos que están adheridos a sus planes privados, sino con todos los ciudadanos de nuestros países. Esto es un enorme problema, y estas acciones coordinadas y en red evidentemente tienen que estar bajo protocolos de asistencia que sean transparentes, objetivos y públicos. Cada una de estas tres palabras requeriría de un espacio más de desarrollo, pero no tengo tiempo ahora de hacerlo, pero orientadas, como decimos, a la prevención de la enfermedad, a la seguridad alimentaria, que es uno de los enormes problemas que está determinando la pandemia, servicios de asistencia adecuada en domicilio, test oportunos, vacunación y servicios de salud sexual y reproductiva, asistencia a personas con discapacidad y acceso a internación de baja y mediana complejidad, no solo para los pacientes COVID, para todas las otras personas que están padeciendo patologías que pueden empeorarse o agravarse porque se están destinando todos los esfuerzos a la respuesta para COVID. Mientras tanto, el plan de contingencia requiere la preparación para la etapa de crisis. Y eso requiere, como decíamos, inversión en insumos, en camas, en capacidad instalada, que evidentemente muchos de nuestros países no tiene hoy, y que estamos haciendo en muchos de los países de manera improvisada a veces, pero con muchísimo esfuerzo y con donaciones en algunos de los países, pero se van montando hospitales de emergencia, nuevas camas para esperar el pico que ustedes saben de la pandemia que puede llegar en una situación de crisis. El tercer, y bueno, y solo voy a mencionarlo, el tercer plano de conflictos éticos que creo es sobre lo que más se ha debatido, a pesar de que es lo que menos hemos tenido en América Latina, pero muy fuerte ha impactado sobre todo en Italia y en España, Francia también, los países Bélgica, Holanda e Inglaterra, tiene que ver con la microasignación de recursos en situación de crisis. Esto es criterios de selección de pacientes que deberían tener claras bases científicas y éticas. Lo primero que voy a decir, voy a ser muy breve en esto porque esto requeriría una conferencia extensa aparte, es que todos los protocolos que se utilicen y sean aprobados por los ministerios de salud deben ser transparentes, públicos y objetivos. Y yo voy a tratar de explicar qué quiere decir objetivos sobre todo. Y que esos criterios deben estar, como decíamos, basados en bases científicas y éticas. De lo que tanto hablamos es de triage sí o triage no, como un mecanismo de selección de pacientes, debemos decir que el triage es solamente un mecanismo de clasificación de enfermos. Por supuesto que hacemos triage y lo hacemos siempre en toda situación de emergencia. Lo que quiere decir es que el triage ha de tener una base fundamental. Termino de decir, el triage es una manera de clasificar a los enfermos de acuerdo a su patología, el estado de gravedad y la comorbilidad que acompaña esa situación. Para eso
podemos clasificar a los pacientes y contamos con muchos estándares de clasificación, sobre todo en cuidados críticos, como en terapia intensiva. Puede ser, por ejemplo, el estándar de la Apache, que es uno de los tantos estándares, sistemas de estándares para establecer el grado de la gravedad que tienen los pacientes al ingresar a terapia intensiva. Pero me gustaría definir tres principios, perdón que ahí puse tres principios éticos que deberían regir todo sistema de selección de pacientes. El primero es la maximización de beneficio o probabilidad de éxito terapéutico. Este quiere decir que vamos a priorizar a aquellos pacientes que tengan una probabilidad clara de tener respuesta a la intervención terapéutica, una clara posibilidad de curarse o de revertir la patología que padecen, no hacer intervenciones fútiles, y a eso se refiere, y por tanto esto es una base fundamentalmente referida a la efectividad clínica de la intervención terapéutica y basada en criterios médicos científicos. El segundo criterio ético es el criterio de no discriminación. Es decir, que no se tomará en cuenta ninguna característica de valor social, moral o económico de las personas para ponerlos en una suerte de lista de priorización para que reciban tratamiento unos antes que otros. Y no nos parece aceptable, como lo han hecho varios comités nacionales de bioética, como es el español y como es también el Comité Internacional de Bioética de UNESCO. No nos parece aceptable algunos estándares que han sido recomendados por publicaciones que están girando, como es la supervivencia libre de discapacidad, que viola claramente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o los años basados en calidad de vida, que también viola otros documentos internacionales de muchísimo valor. O sea, no discriminación es el segundo principio, y el tercero es una atención particular a la vulnerabilidad, que puede ser una consideración a tener en cuenta cuando precisamente personas en estado de gran vulnerabilidad llegan a los servicios. En esto hacemos un paréntesis para decir que debe tenerse una particular atención a aquellos que están más expuestos a la enfermedad por estar llevando a cabo la atención de la salud, como son los equipos profesionales y todos los que trabajan en los servicios. Y yo, para terminar, porque estoy en mi tiempo, me gustaría dejarles estas tres reflexiones en relación al futuro de la humanidad post-COVID. La UNESCO está organizando, y estamos desde la oficina de Montevideo de UNESCO organizando 3 diálogos sobre pensar el futuro de la humanidad después de la pandemia. ¿Y esto qué nos quiere decir? La pandemia se está planteando como una suerte de cambio civilizatorio. Vamos a salir de esto. Lo que no sabemos muy bien es cómo nos vamos a encontrar al salir de la pandemia. Y yo creo que nos deja tres grandes temas que tienen muchísimo que ver con la bioética y que los bioeticistas vamos a tener que empezar a pensar. Uno que tiene que ver con la forma de gobernabilidad, donde va a seguir confrontando esta idea entre control de la fuerza política, de las fuerzas del Estado frente a la libertad individual. La libertad individual es un valor y un principio enormemente caro a la bioética, que se ve reflejado no solo en el consentimiento informado, sino como expresión real de la autonomía moral individual. ¿Qué tipo de orden social se instaurará en el futuro después de que muchos estados vieron que pueden anteponer situaciones de bien general por sobre los derechos individuales? Y una gran interrogante si será la época del retorno al estado keynesiano, al estado de bienestar, o tal vez una gran oportunidad para la construcción de un mundo global distinto, basado en la solidaridad. Un segundo gran tema que ya veníamos pensando es qué lugar va a tener la ciencia y la tecnología en este nuevo mundo, ¿no? Veníamos discutiendo sobre la inteligencia artificial y la revolución 4, todos los problemas éticos que nos planteaba,
¿Y qué será que puede la Revolución 4, la inteligencia artificial, ofrecernos en esta era post-COVID? Si, como dice Eric Sadin, una silicolonización de la vida, o nos va a ofrecer en todo caso nuevas y más potentes formas de ampliación de nuestras libertades. Y finalmente, y creo que este es un tema fundamental, ¿qué reflexiones nos deja y qué oportunidades nos da para repensar las formas del vivir humano y de las formas de vida no humanas en este mundo que está por venir? Esta relación entre el ser humano y los seres vivos no humanos y la naturaleza, que hoy como nunca está en crisis, como expresión tenemos el cambio climático, pero muchísimas otras cosas. Creo que esto evidentemente nos deja una cantidad de oportunidades para pensar el mundo por venir como una ventana atravesada tecnológicamente, luminosa, llena de vida, pero que es también que al mismo tiempo que puede ser una oportunidad, puede hacernos retornar a las mismas formas de injusticia y de vulnerabilidad y desigualdad de las que hablábamos hace un rato. Muchas gracias por el tiempo y los dejo con esta imagen.